nosotros realmente el equipo que lidera el ministro Vudú está muy optimista respecto a las perspectivas de la economía para el próximo año y medio. Hemos cerrado con cifras del primer semestre una proyección de crecimiento económico para este año del 7,3%, un desempleo que está en baja y esperamos que a fin de año perfore el piso del 7% de desempleo abierto. Una situación muy cómoda en el sector externo, realmente esperamos cerrar con superávit de 11.500 millones de dólares, muy cómodo, una muy buena cosecha. La verdad que la soja de 31 millones el año pasado de toneladas pasó a 55 este año y lo mismo pasa con otros cereales y otras oleaginosas. Bueno, ahí se completa el pronóstico que habían dicho ustedes en ese momento. Exactamente, la economía... Lo que confirma es la fuerte recuperación de la economía argentina frente a los estímulos fiscales, frente a las políticas que se han seguido. Ya el último trimestre del año pasado la economía mostraba señales de recuperación y realmente este primer semestre del año nos sorprendió. Nos sorprendió porque se dan núcleos duros muy importantes como es automotriz, metalmecánica, electrodomésticos, más la construcción. Y eso habla que no solo es el estímulo al consumo, sino también que se ha empezado a tomar decisiones de compra de bienes de consumo durable, decisiones de inversión. ¿Y la rentabilidad? Materia pendiente, digo, provocar ese equilibrio entre... El otro día, por ejemplo, era positivo el aumento a las jubilaciones. Sí, y ahora el salario mínimo. El aumento de los medicamentos, por ahí... hace que mengue un poco el anuncio. Los números de la economía están dando que el nivel de consumo hace que la gente tiene poder adquisitivo. Como se dice más frecuentemente, hay plata en la calle y la gente gasta. Sabemos que hay algunos rubros que pueden erosionar ese poder adquisitivo, pero realmente los cierres de paritaria, más de 150 convenios colectivos, sumado al piso de ahora del salario mínimo, el piso mínimo de jubilación, han creado un mayor nivel de empleo, han creado un clima realmente favorable al consumo. Nosotros, si medimos lo que es la participación asalariada, la participación de la remuneración en el producto, todavía no estamos en el famoso 50-50, pero realmente esperamos cerrar este año superando el 46%, lo cual es bastante halagüeño. Ahora sí, sabemos que hay sectores muy vulnerables, sobre eso también se ha tenido política como fue la asignación por hijo, o sea, cubrir 3.700.000 chicos y adolescentes que no tienen ningún ingreso y que sus hogares son vulnerables. Y sabemos, como decía antes, que el núcleo duro de desempleo, es decir, bajar el desempleo por debajo del 6% va a costar mucho. Porque hay dificultades, hay gente que hace muchísimos años que no tiene un trabajo formal, hubo políticas como las cooperativas de trabajo, como procesos de reinserción laboral para gente de más de 40 años que, bueno, dan sus frutos muy lentamente. Pero sinceramente lo que vemos es una economía muy con las velas desplegadas, los números de ventas de supermercados, los números de venta en centros comerciales, los números de producción y venta automotriz, producción y venta de electrodomésticos, son todos realmente con niveles de 2007-2008 que fueron años muy buenos. Lo escuchaba López Murphy decir la vez pasada que decía que en realidad la economía va a crecer a un 10%, no a un 8%. Te van a decir 8% porque en realidad quieren cubrir la falencia del año anterior, digamos. O sea, lo vi muy optimista. Bueno, la verdad que las visiones neoliberales que hoy nos están dando, proyecciones de crecimiento superiores a las nuestras, no hacen más que convalidar lo que hacemos. Lo que pasa es que todas esas visiones neoliberales tendrían que hacerse cargo de su historia, que ese es el problema. Es decir, los que dijeron que el año pasado íbamos a defoltear, no solo no defolteamos, sino que reestructuramos, terminamos de reestructurar casi el 93% de la deuda en default. Es decir, el gobierno al 2011 va a dejar un país fuera del default, a pesar de haberlo recibido, y sin costos sociales. También dijeron que íbamos a maxi devaluar, y sin embargo el tipo de cambio prácticamente flota sin ningún tipo de inconveniente. El central acumula cada vez más reservas. Hemos tocado los 50.000 millones de dólares, ahora han bajado porque hemos pagado los Bodén. También nos dijeron que iba a haber hiperrecesión y lo que vemos es una economía de recuperación y con desempleo cayendo. Digo, creo que hay que hacerse cargo de las cosas que se ha dicho, pero también esto se hace con equilibrio externo, como decía antes, equilibrio fiscal, Banco Central con reservas cómodas, tipo de cambio estable, digo, señales para que también el que va a tomar una decisión de inversión invierta. Claro, y se discute por sobre lo que hay, es lo que observa.
por ejemplo. Bueno, claro. No. Ahora se instala la discusión del aumento de jubilaciones. Bueno, bienvenida sea. Bienvenida sea que en un escenario donde en Europa se están ajustando salarios, se están ajustando beneficios sociales a la baja, nosotros podamos discutir estas cosas. Ahora, la oposición lo que tendría que ser es mucho más consistente en la ecuación del presupuesto que quiere. Digo, porque es muy fácil hacer promesas hacia todos los sectores. Hacia el campo le digo que le bajo las retenciones, a los jubilados le digo que le aumento las jubilaciones, a los empresarios le digo que van a poder hacer... pero la realidad es que el gobierno es el que ha tenido las políticas fiscales consistentes, definidas a lo largo de este tiempo, que ha permitido recuperar la economía. Entonces, me parece que la oposición debería tener programas mucho más serios de vista de largo plazo. Acá hay un desafío, que es la inversión. Nosotros hemos sostenido la inversión pública, hemos logrado hoy que la inversión privada lentamente vaya avanzando, la estamos ubicando en 23 puntos del PBI, nosotros sabemos que tiene que estar arriba del 25% del PBI. Ahora, no se le crean señales de inversión a los empresarios diciendo que mañana le puedo aumentar los impuestos, le puede pasar... me parece que hay que ser muy claros en esa dirección. Seguro hay seguridad, aparte de la... Y bueno, hemos protegido el mercado interno. Alguien que le vendía al mercado interno, hemos protegido el mercado interno. Hemos impedido la avalancha importadora. Hemos resuelto los problemas con el mercado internacional respecto del default, más allá de la volatilidad de mercados. Bueno, hemos puesto una línea de crédito de 8.000 millones de pesos al 9.90 para los empresarios. Bueno, me parece que estamos creando condiciones óptimas para decir, y además tenemos proyecciones de crecimiento sostenidas en el tiempo. Entonces me parece que es una apuesta interesante. Las decisiones político-económicas del actual gobierno condicionan aún más la política para el año que viene, teniendo en cuenta que hay elecciones. Separa las aguas de las visiones, modelos, como se denomina. Bueno, lo que creo que, por ejemplo, y hay que tomar dato de lo que ocurrió en la reunión de Mercosur, en San Juan, que dirigentes, presidentes como Lula, han planteado la necesidad, inclusive Alicia Bárcena de la CEPAL en una exposición lo hizo, que América Latina, mejor dicho, más bien Sudamérica, ha enfrentado con éxito esta situación de crisis y que ha construido un modelo de desarrollo, que faltan aristas, que hay que completar aristas, que el desarrollo tiene que alcanzar otros sectores, buscar más equilibrios sociales, pero realmente la política de recuperar autonomía en las decisiones internas, a partir de tener superávit fiscal, superávit internacional, desendeudarse, manejar el tipo de cambio, lo que le da a un gobierno. Y por eso decía, y yo creo que vamos a continuar nosotros porque realmente la población está sintiendo los beneficios de esta gestión, pero yo creo que en el 2011 hay un país mucho mejor, un país con menos peso de deuda sobre el producto, un país con solvencia fiscal, con solvencia externa. Eso es un modelo en sí mismo. Entonces me parece que eso es lo que hay que apuntalar. Ahora, la oposición lo que debería estar discutiendo es cómo profundiza este escenario, no cómo lo desmadra. Escuchaba a Macri justamente ayer y él hablaba de la relación internacional. Argentina, ¿cómo la ubicamos? ¿Más moderada en la relación internacional? ¿Más líbero, digamos? ¿No tan Chávez y tampoco tan...? A ver, en San Juan fue un ejemplo que confluyeron mandatarios, desde Piñera hasta Venezuela, a través de su canciller Maduro, y se pudo conformar un código aduanero que beneficia a todos. Dato de Sudamérica. Hace 15 años atrás, a mediados de los 90, el comercio entre las naciones suramericanas no pasaba a los 12.000, 13.000 millones de dólares. Hoy pasa a los 100.000 millones de dólares. Y eso es lo que las naciones miran, más allá de quién gobierna y cómo preservarlo. Ese nivel de... cuando nosotros asumimos el gobierno, 6 puntos del producto era lo que se necesitaba para pagar la deuda. Y solo 2 puntos se destinaban a educación. Hoy vamos a llegar a 6 para educación y solo 2 de servicio de deuda. Eso es consistente. Eso es consistente con un país que puede crecer. Pero me parece que lo que hay que discutir es eso. Hay que discutir cómo llevamos la inversión a 25 puntos del producto. Hay que discutir cómo podemos recrear un escenario regional aún más profundo. Pensemos que Argentina, un 30% de sus exportaciones son manufacturas de origen industrial, tienen componente industrial, y una parte importante se debe a nuestra relación con Brasil. Entonces digo, si eso no es política exterior consistente,
Bueno, no sé dónde... El tipo de cambio actual a nosotros, particularmente a la región, nos favorece, digamos. Sí, absolutamente. Digamos, ¿cuánto tiempo se puede extender? No, mientras uno tenga consistencia macroeconómica, el tipo de cambio es una consecuencia, no una causa, digo. Mientras uno tenga consistencia macroeconómica y profundice el escenario de confianza, es decir, que el que toma decisiones económicas sepa hacia dónde vamos más o menos por los próximos 3, 4 años, yo creo que el tipo de cambio va a ser una cosa, un dato estable que se irá corrigiendo de acuerdo a la necesidad de competitividad de la economía, pero que no por eso va a implicar fuertes transferencias de ingreso, va a implicar avalanchas importadoras como en el pasado. Me parece que hoy, y algo ha probado la crisis del año pasado, y las políticas para contenerla, que no hubo desmonetización ni crack bancario, nada de eso ocurrió. Y el central acumula reservas. Recordemos la discusión del verano donde parecía que nosotros íbamos a desmadrar al Banco Central. No, el central hoy cumplió el gobierno sus compromisos internacionales, el tipo de cambio está estable y el Banco Central tiene más reservas que cuando empezamos esta discusión. Entonces, alguien tiene que sacar en limpio sobre estas políticas. Y esto empieza a construirse una modelización. Un país que viene creciendo sostenidamente como Argentina a lo largo de varios años, empieza a ser de nuevo como éramos fines de los 50, principios de los 60, un país de desarrollo mediano. Esperemos no abandonar ese sendero. Siempre se discute en tiempos de campaña la coparticipación, ¿no? ¿Qué visión tienen ustedes con respecto a cada estilo de provincia? Como visión es muy particular en ese aspecto. Hay dos. De que tiene una fuerte política de recaudación, o sea, es muy firme en ese aspecto. Y en todo caso, por ahí, no mirar tanto a la nación, fijarse un poco la... Bueno... yo por una razón de respeto a la autonomía federal no voy a hablar sobre las potestades tributarias que no han sido delegadas en Nación y me parece muy saludable que las provincias tengan un poder tributario dentro de sus competencias que lo ejerzan correctamente. Pero por el otro, desde el punto de vista nacional, las provincias, tanto por lo que es la coparticipación de los impuestos de alcance nacional como IVA, ganancias y otros, como es lo de los derechos de exportación, las provincias han recibido, como fue la reestructuración de deuda o el PAF, el programa financiero de asistencia financiera con lo que eran las viejas deudas provinciales de rescate de las cuasimonedas y demás, la han colocado a las provincias en una situación fiscal muy razonable. Previsible. Y sumado a un programa de inversión pública muy alto. Entonces, pensemos cuando entre comillas se incendiaban provincias, caían gobernaciones, se pagaba con bonos. Digo, nada de eso ha ocurrido. Es una cosa previsible, es un horizonte en el cual, lógicamente, y cuando el equipo económico va al Senado, se encuentra que los senadores, y es lógico que un senador pida más dinero para su provincia, porque en parte esa es su función. Pero realmente las discusiones van por causas muy, muy normales. Además, insisto con el programa de obra pública. Últimamente, como representante argentino de organismos multilaterales, por indicación del Ministerio de Planificación Federal, estamos impulsando financiamiento para el Belgrano Cargas, para vialidades que abarcan el noreste. ¿Por qué? Porque la frontera agropecuaria fue más rápido que la capacidad para transportar la producción. Eso es una señal positiva. Entonces, creo que hoy lo que hay que pensar es cómo logramos el desafío de la inversión, superar el desafío de la inversión, es decir, un proceso de inversión mucho más profundo, mucho más nacional, mucho más local, mucho más decidido por empresarios nacionales, cómo profundizamos la integración regional, en particular con Brasil, y cómo logramos romper los pisos más duros de desempleo de gente que ha quedado fuera del mercado de trabajo hace décadas. Yo creo que eso es lo que tendría que estar discutiendo hoy como programa de gobierno 2011 hacia adelante. Por último, usted dijo en parte de la entrevista, nos va a ir muy bien el año que viene. Muy bien. ¿En materia económica o en su grupo político, digamos? En materia económica, y creo que el gobierno razonablemente va a tener una nueva oportunidad dada por la población, porque hemos sido consistentes a lo largo de 8 años. O sea, con Cristina Kirchner o Néstor Kirchner. No, yo soy un técnico, las decisiones políticas corresponden a los dirigentes. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes.